Buenas, mi nombre es Michael Miguel Bastardo Silvestre, matrícula 2019-3299 de la Universidad Central del Este, UCE, cursando la materia de Laboratorio de Termodinámica con el maestro Walter Henry. Hoy les estaré hablando sobre el calor sensible, calor latente y calor específico. Primero, para saber lo que es el significado de esas tres definiciones, tenemos que saber qué es el calor. El calor es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea. Pero en termodinámica, el calor significa transferencia de energía. Esta transferencia siempre tiene una definición definida por la diferencia de temperatura entre los cuerpos, el cual fluye del cuerpo más caliente al más frío, de manera de llegar a una temperatura de equilibrio. El calor se puede transmitir de tres formas diferentes: por radiación térmica, conducción térmica y convección térmica. La radiación térmica, el calor se propaga a través de ondas electromagnéticas. Todos los cuerpos emiten calor de esta forma, a menos que estén a una temperatura igual al cero absoluto, 0 Kelvin. Conducción térmica, el calor se transmite por la agitación de las moléculas, lo que provoca que la temperatura incremente, que los líquidos se evaporen, que los sólidos se fundan y que los cuerpos se dilaten. Y por último, la convección térmica, que el calor se transfiere por medio del movimiento de un fluido, como puede ser un gas y un líquido. Por ejemplo, al calentar el agua en una cacerola, la porción que esté en contacto con su base asciende al calentarse, mientras que el agua de la superficie desciende por los lados al enfriarse y ocupa el lugar que dejó la porción caliente. Ahora vamos a hablar lo que es el calor sensible. Cuando el calor agregado o eliminado a una sustancia provoca un cambio de temperatura en el mismo, este calor se le llama calor sensible. Un ejemplo, podemos ver que si tenemos un vaso de agua líquida a 0 grados Celsius y queremos subir su temperatura hasta los 2 grados Celsius, tendremos que añadirle una cierta cantidad de calor. Este calor que provocará esta subida de temperatura será llamado calor sensible. El calor latente. El calor latente, por contra, es aquel calor que agregado o eliminado de una sustancia provoca un cambio de estado en el mismo, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso y de sólido a gaseoso, etc. Este calor, al contrario que el calor sensible, no provoca un cambio de temperatura. Un ejemplo, partiendo del mismo ejemplo anterior, un vaso de agua líquida a 0 grados Celsius y queriendo cambiar de estado de agua a estado sólido, o sea, hielo, debemos extraerle una cierta cantidad de calor para cambiar su estado. Este calor necesario para este cambio de estado será calor latente. Como resultado tendremos el mismo vaso de agua en estado sólido y a la misma temperatura, 0 grados Celsius, puesto que del cambio de temperatura siempre se encarga el calor sensible. La diferencia entre el calor sensible y el calor latente: el calor sensible es el calor que provoca un cambio de temperatura, pero sin cambiar el estado. El calor latente es el que provoca un cambio de estado, pero no de temperatura. Y por último, ahora vamos a hablar sobre el calor específico. Que el calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que hace falta suministrar a la unidad de masa de 1 kilogramo de dicha sustancia para elevar su temperatura a 1 grado. Por ejemplo, si tenemos 1 litro que es igual a 1 kilogramo de agua a 30 grados Celsius y queremos subir su temperatura a 31 grados Celsius, necesitaremos 1000 calorías. Sería igual a 4186 kilojoules. Estas 1000 calorías será el calor específico del agua. Si por contra queremos subir 10 grados de 30 grados Celsius a 40 grados Celsius, la cantidad de calor necesaria será de 1000 calorías por 10, que es igual a 10.000 calorías. Una fórmula del calor específico es igual que el calor específico es igual a la cantidad de calor sobre la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. O calor específico es igual
a la cantidad de calor sobre la masa por el intervalo de temperatura. Hay que tener en cuenta que el calor específico de cada sustancia es distinto y este también varía según su temperatura, por lo que no se requerirá de la misma energía para subir 1 kilogramo de agua 1 grado Celsius, que 1 kilogramo de aluminio es el mismo grado. Aquí podemos ver un ejemplo en esta tabla de los diferentes elementos que tienen diferentes calores específicos. Espero y les haya gustado. Muchas gracias.